vamos a trabajar el tema 1.7, que son características de y igual a x cuadrado. Y lo que nos pide que utilizando las gráficas de y igual a x cuadrado y y igual a menos x cuadrado, vamos a graficar en el mismo plano las siguientes funciones: 3x al cuadrado y menos 3x al cuadrado. Además vamos a graficar 1/3 de x cuadrado y menos 1/3 de x cuadrado. Y vamos a utilizar las que ya graficamos en clases anteriores, ¿verdad? Entonces, si a es cualquier número real excepto 0, es decir, puede ser positivo o negativo, nos pregunta, ¿verdad? Escribe las características de la gráfica de la función y igual a x cuadrado. Vale, si nos fijamos, esta gráfica ya la hemos graficado en clases anteriores, al igual que esta. Vamos a hacer la tabla únicamente para y igual a 3x cuadrado. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos la tabla ya construida de la clase anterior, en la cual trabajamos con x cuadrado y menos x cuadrado. Entonces, si yo quiero trabajar con 3 al cuadrado, ya sabemos que únicamente lo que tengo que hacer es que el 9 que obtuve se va a multiplicar por 3, y 3 por 9 es 27. Lo mismo acá sería 3 por 4, que es 3 por x cuadrado, nos va a dar 12. Lo mismo acá, 3 por 1, que se me va a dar 3. Acá sería 3 por 0, que sería 0. Acá 3 por 1, que sería 3. 3 por 4, que sería 12. Y 3 por 9, que sería 27. Vale. Y con la de menos 3x cuadrado sucede lo mismo. Simplemente voy a multiplicar los valores que yo obtuve de x cuadrado por menos 3. Entonces ya sabemos que acá, al ser negativo, nos va a dar el negativo de la función 3x cuadrado. Entonces, sin necesidad de hacer la multiplicación por menos 3, yo sé que si para 4 es 12, entonces para acá, para la gráfica de menos 3x cuadrado va a ser menos 12. Para este sería de menos 3, para este sería de 0, para el otro sería de menos 3 y para el otro de menos 12, lo mismo que este de menos 27. Vale. Entonces, al momento de hacer la gráfica, ya saben, bueno, no voy a graficar el de 27 porque el plano no da, entonces voy a graficar el de 12, sería el punto menos 2,12. Vaya, menos 2,12 cae acá. El otro punto sería menos 1,3. Menos 1,3 sería ahí. Siguiente punto 0,0 es el origen también, sería acá. Siguiente punto sería 1,3 y después 2,12. Vale, 1,3 y 2,12. Y ahora básicamente solo se trata de unir los puntitos que obtuvimos. Vale, recordemos que esta gráfica ya la habíamos hecho en clases anteriores. Entonces, cuando el valor de A va aumentando, nosotros siempre vemos que la gráfica como que se va estirando hacia arriba y nosotros vemos que como que se va haciendo más angosta. Entonces, obviamente la negativa, la de menos 3x al cuadrado, va a ser el reflejo de la de 3x cuadrado. Miren, si para este es 12, para el otro es menos 12. Si para este es 3, para el otro es menos 3. 0 igual a 0, consider. Si para este es 3, para la otra es menos 3 y así sucesivamente. Entonces quiere decir que los puntos, el origen cae bien. Pero si para este era menos 1,2, para este es menos 1,-2. Sería el puntito ahí. Si para este era 1,3, era menos 1,3, perdón, para este sería menos 1,3, menos 3. Igual para el otro caso, ¿verdad? Si es 1,3 va a ser 1,-3. Y este que era menos 3,12, para este va a ser menos 3,-12, quedaría acá. Igual este sería 3,12. Y básicamente aquí tenemos la gráfica, que de igual manera es el reflejo de la que tenemos ahí arriba. ¿Estamos? Ese es para ese caso. Entonces, por lo tanto, ya sabemos que cuando se multiplica por 3 o por un número, la gráfica como que la alamos y se estira, ¿verdad? Y si es negativo, ya sabemos que es el reflejo de su gráfica donde A es el opuesto del valor negativo. Ahora bien, ¿qué sucede con la de 1/3? Lo que sucede es que el valor de x cuadrado nosotros lo vamos a dividir entre 3. Por ejemplo, si acá me dio 9, entonces como que tenga 9 entre 3, y 9 entre 3 es igual a 3. Lo mismo en el otro caso, es como que yo tenga 4 entre 3
Y si yo lo quiero en decimales, 4 entre 3 es 1.3. Lo mismo acá sería 1 entre 3 y 1 entre 3 al hacer la división nos va a dar 0.3. Igual para 0, 0 entre 3 es 0, 1 entre 3 sigue siendo 0.3, 4 entre 3 sigue siendo 1.3 y 9 entre 3 ya sabemos que es 3. Ese es para el caso de un tercio, simplemente lo he dividido cada valor de x cuadrado. Ahora, ¿qué sucede cuando es menos un tercio? Simplemente este valor se vuelve negativo, entonces para este va a ser menos 3, para este otro va a ser menos 1.3, para el otro va a ser menos 0.3, para el otro sigue siendo 0, para el otro sería menos 0.3, menos 1.3 y menos 3. Entonces ya sabemos que cuando A está entre 0 y 1, la gráfica como que tiende a aplastarse, es decir, como que tiende a abrirse un poco. Vamos a graficar eso. Entonces esos puntos, vaya. El primer punto a graficar sería menos 3,3. Vaya, menos 3,3 cae acá. Siguiente punto, menos 2,1.3. Menos 2, 1.3 cae más o menos por acá, ¿verdad? Siguiente punto, menos 1,0.3. Más o menos cae por acá. De ahí 0,0. Y de ahí los otros se van. 1,0.3, 2,1.3 y 3,3. Entonces esta es la gráfica que genera un tercio de x. Y esto sigue, ¿verdad? Entonces este es para un tercio de x al cuadrado. Entonces si nos fijamos, esta gráfica como que se ha aplastado en comparación de la de 3x cuadrado. Entonces obviamente la de menos x menos un tercio de x al cuadrado es el reflejo de esa que acabamos de hacer. Es decir, que la gráfica sería así, 0, vale. Para el otro sería 1 punto menos 0,3. Para el otro sería 2, menos 1,3. Y para la otra sería 3, menos 3. Lo mismo para este sería menos 1, 0 menos 0.3. El otro sería menos 2, menos 1.3 y menos 3,3. Entonces básicamente la gráfica viene de esta manera. ¿Estamos? Y obviamente esta se sigue ampliando, ¿verdad? Entonces vemos que también es el reflejo. Entonces ya sabemos que cuando estamos hablando de los valores negativos es el reflejo de su positivo. Entonces aquí vamos a considerar esto, que la función de la gráfica y igual a menos 3x cuadrado es una reflexión con respecto a la de 3x cuadrado, y de igual manera la de menos un tercio de x es la reflexión de un tercio de x cuadrado. Y las características es que sin importar el valor de a, la gráfica de y igual a x cuadrado es una parábola que pasa por el origen 0,0 y el eje y es el eje de simetría. Si nos fijamos, para las 6 gráficas que nosotros tenemos acá, todas tienen el eje y como eje de simetría, es decir que al hacer un doblez por el eje x, estas partes de acá van a coincidir con las otras que están en el otro lado. Entonces por eso se dice que es eje de simetría. De igual manera, si el valor absoluto de a es mayor que 1, entonces la parábola se acerca al eje y, mientras que si el valor absoluto de a está entre 0 y 1, entonces la parábola se aleja del eje y. Era lo que explicábamos acá, ¿verdad? Que entre más grande es el valor de a, la gráfica como que se sigue estirando, es decir, se sigue acercando al eje y. Pero así como esta que está entre 0 y 1, vemos que se va alejando más del eje y. Entonces, siempre que nosotros veamos una fraccionaria con un número que está entre 0 y 1, ya sabemos que esa es la que más se va a alejar del eje y. Asimismo nos dice que si a es mayor que 0, entonces la parábola se abre hacia abajo, y si a es menor que 0, la parábola se abre hacia arriba, para a mayor que 0 y hacia abajo para a menor que 0. Entonces, todas estas que están abiertas hacia arriba es porque a es positivo, y estas donde están abiertas hacia abajo es porque a es negativo. Entonces, a la gráfica de la función y igual a x cuadrado se le llama parábola, y tiene el eje y como eje de simetría, y el punto de intersección entre la parábola y su eje de simetría se llama vértice. Es decir, que el puntito acá, donde ya cambia, o sea, empieza a dar el reflejo, ese puntito se le llama vértice, que para el caso de las que hemos trabajado, el vértice ha sido 0,0, que coincide con el origen. Y si el valor absoluto de a es mayor que 1,
entonces la parábola se acerca al eje Y, que es lo que nos decía y explicaba ahí arriba, y si está entre 0 y 1, digamos que se aleja. De igual manera, si es positivo, se abre hacia arriba, y si es negativo, se abre hacia abajo. Entonces, con lo que ustedes van a hacer, únicamente lo que nos pide es que le vamos a asignar su respectiva gráfica para el dibujo que nos muestra. Ya sabemos que en este caso se aleja del eje Y, ¿verdad? Pero si es negativo, ya sabemos abierta hacia abajo. Lo mismo esto, si estamos viendo A es mayor que 1, ya sabemos entonces que se acerca al eje Y, y cuando es positivo es abierta hacia arriba. Entonces todo eso es lo que vamos a tomar en cuenta para resolver este problema.